Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta casa. Recibe gloria, honra, alabanza, adoración. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Deje quitarle lo molacho a esto, porque sale en la cámara de repente, para que no se vea. Amén. Bien, póngase de pie, por favor, y abra sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Es interesante, mis amados hermanos, el estudio que estamos llevando. Ya lo vimos en una ocasión, pero no vimos todas las iglesias. Llegamos hasta la quinta iglesia nada más. Son 7 iglesias. Y me gustaría retomar también el tiempo de los gentiles. Me gustaría retomar las 70 semanas de Daniel. Amén. Que son temas importantes que pues están en este tiempo muy actualizado, ¿no? Y por eso me gustaría traerlo aquí. Y pues bueno, en la siguiente semana yo creo que vamos a hacer por ahí un espacio. Ayúdenme a orar por unos lentes, ya se me quebraron estos. Y son los buenos. Dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿En dónde? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Por favor, el que sigue. Qué fuertes palabras, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Diga, a algunos de vosotros. Amén. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que sigue. Amén. Los niños no sé si van a tener clase. Sí, van a tener clase. Gloria a Dios. Aunque son poquitos, si se están quietos, si se suman un poquito más, pues ya les da si quieres. Ellos pueden estar quietecitos ahorita, ¿sí? Que al cabo el salón se les está arreglando bien bonito allá atrás. El domingo ya van a estrenar. Aleluya. Amén. Primero Dios. Damos un fuerte aplauso a mis cuñados que están aquí, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, que ellos nos apoyaron bastante. Abraham se ha estado quedando aquí para poder terminar ese cuarto. Dios bendiga tu vida, Abraham. Gracias. Se pueden sentar, mis amados. Bien, importantísimo estudiar las 7 iglesias. ¿Por qué es importante estudiar las 7 iglesias? Y más en este tiempo. Cuando estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, dice que el Señor bendice a aquel que lee el libro y lo comparte. Amén. Yo quiero que el Señor me bendiga. Amén. Yo quiero que el Señor me bendiga y por eso estoy trayendo este libro, este estudio tan interesante, en donde yo sé que de repente el Espíritu Santo nos va a estar sacudiendo en algunas verdades, algunas cosas que de repente estamos pasando como iglesia, de manera personal también. Y bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra. Amén. Eso hace la escritura. Por eso el Señor Jesús constantemente nos dice, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y son quienes los llevan a la vida eterna. Amén. Entonces, si no estudiamos la palabra, pues obviamente vamos a tener nuestra vida cristiana, pero como que si no estuviéramos comiéndonos esa parte tan importante que es el alimento sólido. Amén. Amén, hermanos. Bien, iniciamos. Permítame poquito nada más. Gloria a Dios.
quiero revisar algo. Muy bien. Haciendo un repaso de lo que son las 7 iglesias, bueno, de acuerdo a los estudios que se realizan, un buen número de intérpretes opina que los 7 mensajes representan 7 periodos o 7 grandes periodos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico, cuando inicia la iglesia primitiva. Amén. La iglesia de Esmirna, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, representa el tiempo de la persecución. Mis amados hermanos, esta iglesia, aunque estamos en la última, que es la de la Odisea, de acuerdo a, si lo pusiéramos así en cuanto a las iglesias, vemos que también está la iglesia de Esmirna vigente. ¿Por qué? Porque se está gestando una persecución en contra de la iglesia del Señor. Amén. Se está gestando, y déjeme decirle, el que esté firme, ese va a vencer. Pero el que esté dudando, el que esté ahí a medias tintas, no sé si vaya a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la facilidad de darnos el lujo de no venir a la iglesia, de darnos el lujo de no leer la Biblia, de no orar, de no ayunar. Pero en el tiempo de la persecución, mis amados hermanos, ahí se desata y se saca a la luz los verdaderos cristianos. Diga gloria a Dios. Amén. Imagínense cuando a aquellos hombres, mujeres de Dios que de repente iban por la calle, la mamá, por ejemplo, iba acompañando a su niña o a su niño pequeñito y le decían, ¿usted es cristiana? ¿Usted cree en Jesús? Y la mujer decía, sí, yo soy cristiana. Apartaban al niño y enfrente del niño empezaban a hacer cosas terribles con ella hasta matarla, enfrente de su niño. Eso era la persecución y eso era con una línea de cristianos llamados anabaptistas. Usted puede investigar de esos. Amén. Y es increíble, mis amados hermanos. Yo le pregunto, ¿usted está preparado? ¿Usted está preparado a ese nivel? ¿O por qué cosas está sufriendo? Porque eso es persecución. Esa es verdadera persecución. Amén. Amén, hermanos. Vemos también a otro hombre que por estar predicando la palabra en la calle, él iba anunciando. Usted lo puede ver o por ahí lo pasaron mucho en TikTok, en algunas redes sociales, y él estaba hablando y otra persona le estaba dando latigazos. Y decía, usted dele, pero yo no me voy a callar. Usted está en ese nivel para poder presentar verdaderamente lo que está dentro de usted, el evangelio que lo salvó. Entonces, si es así, usted es la iglesia de Esmirna. Diga gloria a Dios. Pero si no, entonces usted tal vez es la iglesia de Éfeso, o de Tiatira, o de la Odisea. La Odisea es la de la apostasía. Amén. Y esa es la que se está viviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque ha surgido muchas ramas de profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, que se autonombran superapóstoles, superungidos y super, ¿sabe qué? Super chipocludos. Amén. Y el apóstol Pablo habla acerca de eso. Y él dice claramente, yo no me considero un superapóstol, pero no tengo nada que envidiarles. ¿Por qué? Porque yo sé quién me llamó. Aleluya. O sea, lo estoy parafraseando. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? La iglesia de Pérgamo habla acerca de la corrupción de la iglesia. Y es cuando empieza a entrar la idolatría, cuando empiezan a meter ídolos, empiezan a meter cosas a la iglesia pura cristiana. Después del año 100 empiezan a introducir el culto a María, empiezan a introducir cultos que verdaderamente están fuera del contexto bíblico, y esa es la iglesia de Esmirna. Amén. Amén, hermanos. Ok, la iglesia de Tiatira simboliza el auge y supremacía del catolicismo. Es cuando ahí
pues obviamente cobra fuerza el catolicismo y empiezan las cruzadas, empiezan las persecuciones. De hecho, fueron los católicos, mis amados hermanos, no estoy hablando de los que están siguiendo ahorita, sino de los principales líderes en ese tiempo que atentaron en contra de los judíos, porque ellos decían que los judíos habían matado a Jesús. Entonces querían terminar con los judíos, pero en realidad, si usted observa, cuando Jesús fue llevado a ese juicio, estaban los judíos, pero cuando fue ante Poncio Pilatos ya se les había entregado a los romanos. Entonces tanto judíos como gentiles fueron causantes de la muerte del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pero hay que ver la Biblia, hay que leer las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos dan luz. Diga conmigo, son las que nos dan luz. La iglesia de Tiatira simboliza el auge entonces y supremacía del catolicismo. La iglesia de Sardis representa la era de la Reforma, en donde empiezan pues los grandes hombres. Observen, hombres dentro del catolicismo como Juan Hus, como Lutero, por mencionar algunos, empezaron ellos a tener una inquietud acerca de la palabra. Ellos sabían latín, sabían griego, sabían hebreo, y el problema o la falta que tuvo la iglesia católica es entregarle una Biblia en sus manos, porque ellos empezaron a traducirla y encontraron la verdad, y la verdad los hizo libres. Aleluya, amén. Y por eso, a partir de con Lutero, a nosotros nos llaman protestantes, y no es de que protestemos en contra de, no, sino que es protestantes debido a que estos hombres encontraron la verdad y ya no pudieron caminar igual. De hecho, Lutero, sin pensar, hizo que Alemania se dividiera, no por él, sino por las ideologías. Hay una Alemania cristiana y hay una Alemania católica. Wow, tremendo, amén. Eso es historia, hermanos. Y ahí se dividieron y había pues guerras constantes. Entonces, la iglesia de Filadelfia es la sexta iglesia. Esta describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Y estamos hablando que en el siglo XX se dio mucho esta iglesia, en donde había campañas y miles y multitudes empezaban a convertirse. Yo tengo en mi corazón empezar campañas en todo el estado. Créame, y vamos a empezar aquí, obviamente, pero tengo en mi corazón, créame, hablé con un par de pastores de un grupo, ¿sí?, que más o menos llega ahí con la gente, ¿sí?, para que me acompañen en esta aventura. Ellos me dijeron, cuente con nosotros, pastor. En serio. Pero antes de empezar, los quiero traer aquí para que los conozcan. Al grupo. Amén. Pero van a estar así poquitos, pues mejor ni los traigo. Aleluya. Gócese en el Señor, diga gloria a Dios. Amén. Y la última iglesia, que es la de Laodicea. Esta iglesia representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Y Judas es una de las cartas que habla muy fuerte acerca de la apostasía. Vemos que segunda de Pedro y primera de Tesalonicenses habla acerca de esto también. El apóstol Juan en sus 3 cartas también habla acerca de esto. Y Apocalipsis nos dice también, pero quien mencionó la apostasía es nuestro Señor Jesús también en el sermón profético de Mateo 23 o 24. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, son 7 iglesias, y de esas 7 iglesias hoy toca estudiar la segunda. Amén. Que es la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, estas iglesias representan condiciones, diga condiciones, que existían en aquellos tiempos, pero que también pueden existir en este momento, y que han estado presentes en todos los periodos de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, hay una triple aplicación de estas 7 cartas. Por ejemplo, hay una aplicación directa a las iglesias a las que originalmente se les dirigió.
Hay una aplicación universal a todas las congregaciones existentes a través de los siglos y hasta la edad presente. Amén. Y hay una aplicación personal, diga, hay una aplicación personal al corazón del creyente. Amén. Hecha por el Espíritu Santo en su ministerio presente en la iglesia local. Entonces, ¿es importante estudiar las 7 iglesias? ¿Es importante, hermanos? Claro que sí. Amén. Bien, entonces pues vamos a la segunda iglesia o la segunda carta. Déjenme decirle que algo que me impresiona de esta iglesia, que en esta iglesia el Señor Jesús no le da un jalón de orejas. Es la única de las 7 iglesias a la cual el Señor no le da un jalón de orejas. A las otras 6 sí, pero a esta la tiene en una estima especial. Wow. ¿Quieres saber por qué? Pues vamos a ver, vamos a estudiar. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿A quién se refiere cuando dice al ángel? Yo les pregunto, mis amados hermanos, Dios, ¿por qué le escribe o por qué le da el mensaje al ángel de la iglesia? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Va a compartir lo que el ángel le dio? Lo que el Señor le está mandando es la cabeza que el Señor está poniendo. Si nosotros pusiéramos una estructura en la iglesia, esta sería Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Él es la cabeza. Enseguida, el pastor y pastora. ¿Estamos de acuerdo? De ahí no puede ver nadie en línea con ellos. Así se los pongo. Y de ahí abajo, ¿quiénes siguen? Liderazgo. Amén. Pastores asociados, ¿sí? Hijos espirituales. Y de ahí, la iglesia. Así es. ¿Por qué tiene que ser en ese nivel? ¿Por qué tiene que ser en ese nivel? Al micrófono, Kevin, por favor. A ver, agarra el mío, por favor. Es que quiero que aprovechemos esta iglesia y aprovechemos bien el... Bueno, es como en todo, ¿no? Pues tiene que estar, en este caso como iglesia, pues tenemos nuestro pastor. Y si no fuera así, pues yo considero que todos querríamos liderar, ¿no? O todos querríamos mandar, es lo que yo, por eso considero. En el único caso que los líderes entran en acción es cuando el pastor está en pecado. Nada más. Ellos tienen la autoridad legal de parte de Dios para tomar el lugar y direccionar a la iglesia en lo que Dios levanta a un pastor. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿estamos de acuerdo? A ver, les estoy diciendo esto porque en las 7 iglesias el mensaje que Dios está dando es este: escribe al ángel de la iglesia. Voy a parecer disco rayado, pero entienda que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Pregunta, si Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo está en primer lugar y después puso quién pastoreará su iglesia, hermanos, y después quien está pastoreando, dice la escritura que Dios toma de Moisés de su espíritu. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De con quién? De con Moisés. Y se lo entrega a ¿cuántos? A 70. Pero eran el espíritu que estaba en Moisés. Es decir, que el sentir de Moisés tenía que estar en los 70 también. Es decir, la línea siempre iba a ser esa.
Ahora, Dios, usted observe en el Éxodo, cuando Moisés se metía ante la presencia del Señor. Pregunta, ¿quién se metía con Moisés en el tabernáculo? ¿Quién? ¿Quién? Están muy silencios. Bueno, de acá están silencios, de acá. ¿Quién se metía? Nadie. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién estaba liderando a todos esos 2 millones de judíos? Moisés. ¿De quién era la responsabilidad? De Moisés. Entonces, ¿por qué Dios no le entregó mensajes a otros? Pregunta. ¿Por qué? Todavía no era crucificado. Pero eso, ¿usted cree que cambió? Pregunta, ¿usted cree que cambió? Porque dice la Escritura y el apóstol Pablo dice que Dios puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, los que enseñan, ¿sí o no? Maestros. Ahora la pregunta es, ¿para qué los puso? Ahí mismo viene la respuesta en ese versículo. ¿Para qué los puso? Pregunta, ¿para qué los puso? Iglesia, me están asustando. Hay que leer la Biblia. Dice que es para edificación de la iglesia. Es decir, si Dios te dio una responsabilidad, tú jamás le vas a cortar el cuello a la iglesia. Tú la vas a bendecir. Amén. Imagínense a Elías. Elías estaba huyendo de Jezabel, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque escuchó que hubo un decreto de muerte. Entonces Elías empezó a temblar y se fue, todo triste, desanimado, y estaba debajo de un enebro y estaba diciendo, me estoy saliendo un poquito, pero quiero llegar al punto de que el Señor entrega el mensaje al ángel de la iglesia. Y dice que estaba ahí, mis amados hermanos, y de repente viene un ángel y está con él y le da una torta y le dice, ¿qué estás haciendo? No, Señor, mejor quítame la vida, no es posible, mira nomás, hay un decreto de muerte. El Señor lo lleva a un río, lo alimenta del río y hace que los cuervos le entreguen alimento. Se cree que incluso los cuervos, mis amados hermanos, esos no dejan nada, esos se comen todo. Se cree que traían maná incluso del cielo para alimentar a este muchacho. Pero cuando se termina, se seca todo, le dice, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a Sarepta. Y ahí una viuda está preparada para alimentarte. Pregunta, ¿Sarepta qué ciudad era? ¿A qué pertenecía? ¿De quién era esa ciudad? Era una ciudad sidonia. ¿Y de dónde era Jezabel? De ahí. Entonces, Dios jamás te va a llevar a huir. Dios te va a entregar el mensaje, porque sabe que cuando te entrega el mensaje, Él te da la bendición y la victoria. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que en cada una de las iglesias el Señor se preocupa por darle el mensaje al ángel de la iglesia, imagínense, tremendo lío, ¿no? Porque el mensaje me tiene que ser entregado directamente. ¿Sí o no? Si ese mensaje llega a través de otra persona, recuerde que hay teléfonos descompuestos. Ya no llega el mensaje igual. ¿Está de acuerdo? El mensaje ya no llega igual. Y vamos a hacer un ejemplo. Necesito a William, ven por acá, hermana Karina, pastora Karina, Larisa, ven. Kevin, ven por favor. Ahí.
a pasar un mensaje y vamos a ver Sí, sí. qué es claro. ¿Vale? Dilo por el micrófono. Ayer en la tarde tuve un problema, pero me dormí y ya. Larisa, ¿ese era el mensaje que entregué? ¿No? Hermana Karina, ¿qué le dijeron a usted? A ver. Siento que aquí se distorsionó. Aquí fue. Eso que ayer en la tarde tuve un problema, pero me dormí, desperté y me levanté. Algo así entendí yo. Desde aquí caminó todo mal. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ayer por la tarde tuve un problema. Comí, me dormí, me desperté. Amén. Y ya no pude dormir, algo así, ¿no? Ajá. Mi amada, mis amados, le estoy diciendo el mensaje completo. Observa por qué la preocupación del ángel para darle el mensaje directamente al pastor de la iglesia. Mi amado hermano, y con esto yo quiero cortarle la cabeza a todos esos espíritus que han estado moviéndose. Quiero decírselo en el amor del Señor. El mensaje que Dios trae para esta iglesia es claro. La visión es clara. Entienda, la visión es clara. Nosotros representamos el reino de los cielos. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Por tal motivo, cada vez que nos movemos, nosotros generamos problemas. Cada vez que nos movemos, el enemigo va a dar decretos de muerte. Cada vez que nos movemos, pues lo clásico, los brujos van a hacer rituales, van a hacer cosas, van a hacer un montón de cosas, pero Dios trae un mensaje. Y mientras el mensaje no sea claro para el pastor no puede tomar decisiones hasta que el mensaje sea claro. Porque si no, voy a dañar gente. Entiéndalo. Y yo no estoy para dañar, yo estoy para bendecir. Y si eso está afectando, el problema no soy yo. Usted vaya con Jesús y dígale, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos para bendecir. La escritura me dice que en todo tiempo yo tengo que bendecir. La escritura me dice que en todo tiempo yo tengo que ver por mi hermano. La escritura me dice que yo tengo que amar a mi hermano, aún a mis enemigos. ¿Sí o no lo dice? Es más, me lleva más allá el Señor Jesús y dice que ore por ellos. ¿Sí o no? Cuando el Señor está hablando en las 7 iglesias, Él es claro, entrega el mensaje. Y no es de que no haya mensajes en la iglesia, hermanos, no, sí hay. Créame que sí hay. El problema es que muchas veces el mensaje se distorsiona cuando pasa de boca a boca y ya no llega como es. ¿Sí me explico? Y andan enredados aquí y allá y esto, deschongándose y ya. ¿Sí me explico? Desmotivados, desanimados, desenfocados. ¿Y cuál fue el problema? Que el enemigo logró el objetivo, porque eso es lo que quería, desenfocar.
desanimar, quitarte de tu posición, hacerte a un lado del lugar en donde le estabas haciendo mucho daño y ahora él está muy feliz. ¿Por qué? Porque ya no oras, porque ya no lees la Biblia, porque ya no ayunas. ¿Por culpa del pastor? No, por culpa de esta información que se corrompió. Wow. Amén. Amén. Hermano, por favor, no le dé gusto al diablo. Córtele la cabeza. No le dé gusto. Véase al espejo. No me gusta ver a la iglesia desenfocada. No me gusta ver a la iglesia que están ahí todos lastimados. ¿Por qué? Perdón, discúlpeme. Estamos para avanzar. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros vamos de gloria en gloria. Nosotros vamos hacia adelante. Nosotros tenemos que seguir con lo que el Señor nos asignó. Mi amado hermano, si usted no quiere, no se preocupe. El Señor de uno que me quite me va a traer 10. Pero ¿para qué esperar que me traiga 10? Mejor yo quiero caminar con usted, que ya lo conozco, a uno que no voy a conocer o que apenas voy a conocer. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así de sencillo, hermanos. Y se lo digo en mi corazón. ¿Por qué? Porque estos días han sido muy difíciles y me ha dolido ver guerreros lastimados. Sí, me ha dolido, créame. Pero al final no son niños, toman decisiones. Solamente yo les digo, el mensaje, me lo dice la Escritura, viene así: Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pastor, líderes. Bueno, es diaconado, líderes y ya la iglesia. Porque el diaconado está cerca del pastor. Se supone. Amén. Es quien levanta y pelea cuando las cosas están mal, antes de que lleguen al pastor. Pero bueno, Dios nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, porque detrás de todo esto viene una victoria poderosa. Detrás de todo esto viene una victoria poderosa. Así se los puedo decir. Viene una victoria. ¿Por qué? Porque te aseguro que vas a ver el problema como una área de oportunidad en donde Dios te va a llevar a una mayor comprensión de Él, de su palabra, de unción. Y te aseguro que no vas a caminar igual. Amén. Ni tú ni yo vamos a caminar, porque yo no sé si tú te acuerdas que este año es un año de transición. ¿Ok? La iglesia tiene que ser transicionada y los pastores tienen que ser transicionados. Amén. ¿Sí o no? Todo mundo tiene que ser transicionado. Si yo caminara igual que como empecé el año, híjole, pues de nada serviría esa palabra profética. Pero como el Señor está moviendo todo, nos está transicionando. Yo, en lo personal, estoy caminando ahora más alerta. ¿Sí? Tengo que caminar más alerta, porque yo no quiero que cuando el Señor venga y me pida cuentas primero por mi familia, yo le entregue cuentas muchas. Yo les tengo que dar testimonio a mis hijos, y a ellos, si no obedecen o si no toman las decisiones correctas, ese ya no va a ser mi problema, porque testimonio hay, amor hay, cariño hay. Amén. Bueno, esa es una parte. Segunda, tengo que dar cuentas por la iglesia. Si yo tomo una decisión equivocada, muchas veces no han entendido esta parte. Yo voy a dar cuentas, usted no. Yo voy a dar cuentas. Si yo daño a una sola persona o a una familia, mis amados hermanos, con la decisión, yo voy a dar cuentas y esa sangre me va a ser demandada. Por eso yo tengo que escuchar el mensaje de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es cualquier cosa de, órale, acá le partimos su mandarina y esto otro, y órale, y en las emociones. No, el Señor nos dio dominio propio. Bueno, viene en la palabra. Dice que nos dio dominio propio. ¿Para qué es el dominio propio?
para no tomar decisiones arrebatadas por las emociones. Porque mire, aquí empezó el mensaje, pero este mensaje, si le hubiera echado el sabor Larisa que sabe echarle, le aseguro que la otra en sus emociones estuviera, y fíjate que pasó esto y el pastor le pasó esto y ¡pam! Al otro mensaje y al último el mensaje terminó bien feo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta. Amén. Entonces, les dije, voy a dar cuentas de mi familia, de mi esposa, de cómo yo la trato a ella, de mis hijos. Voy a dar cuentas de la iglesia y hay un tercer lugar que la iglesia no ve. Amén. Y voy a dar cuentas de mi ministerio, de mi llamado. Y si yo lo uso mal, entonces, ¿a dónde creen que voy a ir? Pablo dijo, no sea que yo sea encontrado reprobado del mensaje que estoy dando. Por eso, Pablo un día dice, yo me atrevo a decir, imítenme a mí. Pablo lo dijo. Amén. Wow, esas son palabras tremendas. Y ahora que estoy estudiando las 7 iglesias, créame, estuve toda la mañana, mi esposa está ahí, hermosa, estuvo trabajando, perdóname mi amor, todo el día en la mañana ahí estaba metida, mientras yo estaba arreglando todo esto, estaba estudiando acerca del tiempo de los gentiles, de las 70 semanas de Daniel, estaba estudiando acerca de las iglesias, de las 7 iglesias. ¿Por qué cree que tengo que estudiar, hermano? ¿Por qué cree que tengo que hacer esto? Porque se lo tengo que entregar a usted con calidad. Porque si yo le entrego algo mal a usted, usted va a crecer mal y va a tomar decisiones mal. Pero si yo le entrego el mensaje bien y usted toma decisiones mal, el problema ya no es mío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede decir gloria a Dios? Amén. No es regaño, se los digo en el amor del Señor, esto no es regaño, simplemente les estoy diciendo lo que es. Amén. Para que no se deje engañar. Y gracias a todo esto, a todo lo que ha estado pasando, yo le doy gracias a Dios porque me ha estado ayudando a escribir mi 4.º libro. Y en ese 4.º libro hay 2, 3 capítulos que me sacudieron, tremendo. Amén. Pero voy a compartirles en un día, a ver que el Señor me indique, no sé si es el capítulo 11, que es el espíritu de Jezabel. Y se van a ir para atrás de todo lo que el Señor trae, de verdad, hermanos, porque ese espíritu se mete a todas las iglesias. El objetivo es liquidar la iglesia, liquidarla. Amén. Bueno, espero que pueda compartirlos. Diga gloria a Dios. Y continuamos con la iglesia de Esmirna. Ya quitémonos de esas cosas. Todos hermanos, todos amigos, chalala, vámonos. Un abrazo, un beso, conozco lo santo, como dice Pedro. Amén. Y bueno, esta iglesia de Esmirna me llama mucho la atención. Está situada en la ciudad de Esmirna, la cual estaba a unos 56 kilómetros ahí de Éfeso. Fue fundada por griegos eloicos en el siglo XII antes de Cristo. Esmirna tuvo un estupendo auge económico debido al comercio, tanto con el oriente como el occidente. Esa prosperidad movió a Lisímaco, uno de los generales de Alejandro Magno. Esta ciudad fue protegida con excelentes murallas. Imagínense, era una ciudad muy bien protegida. Y durante el Imperio Romano, Esmirna alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con Éfeso y Pérgamo por la preeminencia en el Asia Menor. La belleza de sus edificios públicos y la singularidad de sus amplias y bien pavimentadas calles hicieron que fuera conocida por el sobrenombre de la Dorada. Wow, qué hermosa ciudad, ¿verdad? Pero pues hay situaciones ahí. Esmirna poseía una escuela de medicina
e imprimía su propia moneda. ¿Sería importante esta ciudad? ¿Sería importante? Era una ciudad, pero bien, así, bien, bien, bien. Amén. Muy bendecida. Es de medicina. Tenía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda. No todas las ciudades imprimían sus propias monedas, hermanos. Amén. Además, según la tradición, fue el lugar de nacimiento del poeta griego Homero. No Homero Simpson, Homero. Porque luego sacan cosas ahí que nada que ver. Por su excelente situación geográfica, junto a una de las bahías más estratégicas del mundo, por su belleza y su gran actividad económica, Esmirna ocupa un lugar estratégicamente importante en el Asia Menor. ¿Importante en dónde? Amén. Entonces, observen el significado de Esmirna. Amén. Importante. Esmirna significa mirra. ¿Les viene a la cabeza algo? Mirra. ¿Les viene a la cabeza? ¿Qué es? A ver, ¿con qué lo unen? Cuando le llevaron ¿qué? Los presentes. Uno de ellos fue mirra, ¿verdad? Wow. ¿Y qué simbolizaba? Todo bien, todo muy bien. Ahí está la estrellita. ¿Pero qué simbolizaba? Ya se me iba a salir lo del chiste, hermano, pero me frené. Dije, gracias, Señor, por frenarme. ¿Qué simbolizaba? Muy bien, lo dijo muy bien la hermana. Era uno de los presentes que se le llevó al Señor cuando nació. ¿Qué simbolizaba? La mirra. No es mirra, no. Este aceite o perfume era utilizado para la unción. Amén. Y tiene relación con el sufrimiento porque encaja muy bien con el mensaje de la iglesia de este lugar. Esta ciudad existe el día de hoy bajo el nombre de Izmir. Usted lo puede buscar en el mapa, en Google Maps, y pertenece a Turquía. Amén. Está en Turquía. De hecho, cuando hacen viajes a las 7 iglesias, pues visitan esta ciudad, Izmir, ahí en Turquía. Increíble. En tiempos del Nuevo Testamento tenía una población cerca de 200,000 habitantes. ¿Cuántos? 200,000 habitantes. En aquella rica ciudad nació y creció una pequeña congregación cristiana. No se sabe con exactitud cuándo y quién fundó la iglesia de Esmirna. Es probable que se debiera a la actividad evangelística y misionera de la iglesia de Éfeso, en particular durante el tiempo en que Pablo ministraba en la ciudad adoradora de Diana. ¿Cuál era la ciudad adoradora de Diana? ¿Cuál era la ciudad? Se los acabo de decir. ¿Cuál era la ciudad adoradora de Diana? Esa imagen que vino de Júpiter, que habla en el libro de los Hechos, capítulo 19. Ay, se le estoy dando todas las señas. Hermano, hay que estar estudiando. ¿Se fija? ¿Cuál era la ciudad? Ni viendo la Biblia. Bendito Dios. ¿Dónde? No, nada que ver. ¿En dónde era? Noemí. No, creí que sí la tenías. Esta está buena para pregunta, Hermana Lupe, paso por ver. William, mi amor. ¿De dónde era la diosa Diana, la que adoraban los? Hay una carta de Pablo que va dirigida a ellos. Éfeso, sí. ¿Ya viste ahí en la Biblia? Sí, pues se los acabo de decir, mis amados hermanos. No pusieron atención. Amén. De Éfeso. Entonces, ahorita se los acabo de decir. Miren, les dije, es probable que se debiera a la actividad evangelística y misionera de la iglesia de Éfeso. Se los dije. En particular, durante el tiempo en que Pablo ministraba en la ciudad
adoradora de Diana. ¿Se los dije o no se los dije? No, ¿se los dije o no se los dije? Esmirna gozaba de buenos privilegios entre los romanos y en los días de Juan era muy próspera. Hasta había sido erigido un templo al emperador romano. Era un lugar muy comercial y por ello tenía una buena población de judíos comerciantes, los cuales se oponían firmemente al establecimiento de la iglesia de Cristo. La iglesia les estorbaba. Amén. ¿Por qué? Pues se empezó a erigir una adoración a los emperadores, y en este caso era, creo que a Dionisio, si no me equivoco, y ellos exigían la adoración. Y me remontaba, mis amados hermanos, al tiempo de Daniel, cuando se levanta la estatua y empiezan a adorar y todo esto, ¿no? Y vemos que en Apocalipsis empieza a recordarnos el Señor que eso también viene para ahora, cuando ya no estemos como iglesia. Diga gloria a Dios. Levante la mano, ¿quién va a estar como iglesia? Ah, todos están despiertos. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, uno de los miembros principales de la iglesia de Esmirna y quizás el anciano pastor de la congregación fue Policarpo. ¿Quién? Usted puede buscar Policarpo, usted puede buscarlo en internet y va a encontrar acerca de su biografía. Amigo personal y discípulo del apóstol Juan, Policarpo fue condenado a muerte por el año 156 después de Cristo por negar su fe en la persona de Cristo. Muerto por el emperador romano Marco Aurelio. Y hay una película donde sale Marco Aurelio, Gladiador. Ah, Marco Aurelio, ahí sale ese. Dije, de haber sabido antes, ni te veo. Porque mandó matar a Policarpo. Esmirna fue por lo tanto una iglesia sufriente. ¿Fue una iglesia qué? Mientras que la ciudad de Esmirna era materialista o materialmente rica, espiritualmente era pobre. La iglesia cristiana de Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. De modo que fue a esa pequeña congregación necesitada materialmente a la que el Señor dirige una de las 7 cartas. Amén. Se dice que en una de las colinas de esta ciudad había una colonia de edificios que se llamaba la Corona de Esmirna. Por esta razón, el Señor les promete a los martirizados cristianos de Esmirna la corona de la vida. Wow, tremendo, ¿no? Esta ciudad era considerada fiel al emperador, pero el Señor les manda que sea fiel hasta la muerte en Cristo Jesús. Desde ahí ya había problemas, ¿sí o no? Desde ahí ya había problemas, porque pues la iglesia estaba obligada por el Señor a servirle nada más a Él y adorarle nada más a Él, mientras todo el pueblo de Esmirna adoraba al emperador. ¿Se fija en qué lío estaba? Y ellos tenían que predicar, ellos tenían que salir a comprar, ellos tenían que salir a buscar comida, a buscar trabajo, y se les era muy difícil. La iglesia de Esmirna, incluso, mis amados hermanos, estuvo en catacumbas. ¿Por qué? Por la persecución que se levantó en contra de esta iglesia. Por eso el Señor observa el corazón de Esmirna, es decir, de la iglesia que nació ahí en ese lugar, y no trae ninguna condenación contra ella, porque esa iglesia, a pesar de la dificultad, de la adversidad, de la circunstancia, de la persecución, se mantuvo firme hasta el fin, y ese fin fue hasta la muerte. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Y bueno, algo importante que quiero decirte, amado hermano, es que hoy, en pleno siglo XXI, ustedes han visto que ha surgido un grupo sectario en América Latina, principalmente aquí en México, y este grupo se autonombra mesiánico. Está formado por ex evangélicos que se sienten judíos. Aunque el gobierno de Israel no los reconoce como tal, estos han empezado a negar abiertamente los fundamentos doctrinales del cristianismo, en especial la deidad de Jesús. ¿Se ha topado con alguno de ellos? Se dejan la barba así grande, se visten como judíos, pero no son judíos. Usted pídale su identificación
y va a decir de nacionalidad mexicano. Con eso, usted le pide el acta de nacimiento y va a decir nacionalidad mexicano. No son judíos. ¿Y qué es lo que están rechazando? La deidad de Jesús. Y recuerdo que una de esas personas que dirigía o dirige una iglesia aquí en Tepic, mis amados, me dijo: oh, José Luis, qué bueno que te veo. Tengo un libro que te quiero prestar para que conozcas la verdad. Y yo, caray, pues que la Biblia no es la verdad. Amén. Por eso uno tiene que estar listo. Diga, tengo que estar listo. Tengo que estar atento. Mi amado hermano, cuando usted está defendiendo su fe, la pregunta del millón es: Jesús, cuando fue probado los 40 días en el desierto, ¿con qué se defendió? Con la palabra. Cuando usted está ante una liberación, ¿con qué usted libera? Cuando usted está pasando por una prueba, ¿con qué usted sale aprobado? ¿Se fija lo importante de la palabra? Tenemos que leer. Diga gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso a aquel que vive. En el versículo 8 del capítulo 2, donde estamos viendo la iglesia de Esmirna, ahí nos describe al Señor como el Señor eterno soberano. Amén. Como el Señor, ¿qué? Eterno soberano. Esto es muy diferente. Lo que estoy hablando hoy es una enseñanza, no es una prédica. Si usted observa, esto es muy diferente el tenor a estar predicando, a estar ahí poniéndole un sabor diferente. Esto es una enseñanza y estamos estudiando lo que son los tiempos finales. Entonces, dice ahí en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire las palabras que le está dando el Señor a Esmirna, al ángel de Esmirna. Le está dando ánimos, diga, le está dando ánimos. ¿Por qué? Porque el ángel de la iglesia no la estaba pasando bien. Si usted cree que usted tiene problemas, vea esta iglesia. Esta iglesia tenía serios problemas. Yo te pregunto, ¿qué clase de problemas son los tuyos? Porque aquí estaba en riesgo su vida de ellos cada día. Amén. Ellos se tenían que cuidar a tal grado que se metieron en catacumbas. Pregunta, ¿tú te estás metiendo en cuevas? ¿Te estás escondiendo? ¿Te falta de comer? Pregunta, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Verdad que no se compara? ¿Estás sufriendo por Cristo? ¿O son tus decisiones? ¿O es tu manera de llevar la vida? Amén. Analicemos esto. Wow, gloria a Dios. Entonces, esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimientos y muerte. Siempre que estés pasando por una situación complicada en donde el enemigo esté tratando de tumbarte, de derribarte, de hacerte a un lado, entiende, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció, el que venció en la tumba, el que venció en la cruz, ese te está diciendo: hey, yo morí, pero estoy vivo, así de que tu fe es viva. Tu fe es viva. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir gloria a Dios? La expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. Amén. La eternidad. Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. ¿Venció de manera qué? Contundente. Los cristianos de Esmirna eran perseguidos y se reunían en catacumbas. Aunque en la economía eran pobres, espiritualmente eran ricos en el Señor, y nada les hacía quitar la fidelidad que sentían por Él. Y el Señor no pasaba por alto esto. Él siempre tiene cuidado de sus hijos fieles. Diga conmigo, Él siempre tiene cuidado de sus hijos fieles. Siempre. Amén. Wow, qué hermoso es el Señor, ¿no? Como el vencedor de la muerte, sigue diciendo la palabra, el que estuvo muerto y vivió. ¿El que estuvo qué?
Y hay un texto que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y la escritura dice en Apocalipsis que Jesús tiene las llaves de la muerte, tiene la autoridad. Amén. Por eso cuando estamos nosotros, de repente que el Señor nos manda a orar por un muerto, no estamos yendo en nuestras emociones, sino porque aquel que Él es el dador de vida, el dueño de la vida, nos dio la orden: dile, levántate. Y se levanta. No en nuestro nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a aquel que vive? Quiero motivarle, quiero decirle esto, hermanos. Si tú crees que estás sufriendo, quiero decirte esto. Los cristianos de Esmirna eran despreciados y aborrecidos ante los ojos del mundo. ¿Eran qué? La pregunta es: ¿por qué eran despreciados? La pregunta es: ¿por qué eran despreciados? ¿Quién dice yo? Por Cristo. ¿Por qué por Cristo? Porque eran seguidores de Cristo. Porque eran seguidores de Cristo. Aún en medio de la persecución y lo que estaban viviendo, permanecían fieles. Ok, entonces ellos todos los días tenían que predicar, todos los días tenían que demostrar que verdaderamente eran cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los días. Pregunta: ¿tú demuestras todos los días que eres cristiano? Pregunta: ¿los problemas que tienes hoy son verdaderamente porque predicas a Jesús? ¿O cuáles son el tipo de problemas que estás llevando? Esmirna se caracterizaba por ellos, porque predicaba de Jesús. Y entonces ellos tenían que esconderse, ellos huían, trataban de salvar su vida, trataban de guardarse, pero aún en las catacumbas, mis amados hermanos, ellos adoraban, ellos exaltaban al Señor y lo hacían con todo su corazón. Incluso, mis amados hermanos, de repente había soldados que llegaban y ahí mismo morían, los mataban. Amén. Esto no lo vivimos tú y yo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Tenemos esa libertad. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? La iglesia de Esmirna no tenía bienes y eran condenados como enemigos del emperador, pero ellos eran muy amados por el Señor. Por eso el Señor se les presentó como el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo para guardarlos aún de la muerte, asegurándoles una eternidad gloriosa. Qué hermoso es esto. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Wow. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Wow, increíble. Amén. Y la aprobación de esta iglesia, número 3, la aprobación, importante. El Señor dice a la iglesia, al ángel de la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amado hermano, ¿tú crees que al Señor se le pasa lo que tú estás pasando el día de hoy? ¿Lo que te está sucediendo? Aunque tú te sientas insignificante, aunque tú te sientas el más pequeño de la iglesia, el que no hace nada y eso, ¿tú crees que a Dios no le interesas? Créeme que no. Al Señor le interesas mucho. Di conmigo: al Señor le intereso mucho. Amén. Y demasiado. Así es de que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Los mejores manuscritos omiten la expresión tus obras. Los mejores manuscritos, es decir, las mejores traducciones. La lectura correcta de este pasaje es: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor se identifica con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y declara que conoce con conocimiento divino las tribulaciones por las que atraviesan.
Las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. Anote esto, es importante que lo anote. Amén. Siempre y cuando el Señor, escúchame bien, siempre cuando el Señor te va a meter a una prueba, es porque Dios te va a sacar en un mayor nivel de unción. Yo creo que esto lo comprendes bien, ¿verdad? Porque esto lo repito constantemente. Siempre que el Señor te mete en un proceso es porque va a pulir tu carácter. Y tú vas a salir transicionado con la mente de Cristo. Amén. ¿Sí? Siempre que el Señor te mete en una tribulación es porque Dios quiere quitarte las cosas que están mal, para que cuando tú obtengas el premio entiendas que es más grande el Señor que aquello que perdiste. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces, las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. Primero, anótalo. Cuando Dios me mete en una prueba o en una tribulación, Dios siempre quiere algo de mí. Y lo primero es hacer que yo sea un buen cristiano y sea mejor. Amén. Jamás va a venir una prueba a mi vida para yo ser un peor cristiano y retroceder. Dios jamás te mete en una prueba para retroceder. Jamás. El ejemplo más claro lo tenemos en Job. ¿Qué era lo que pasaba con Job? Estaba su esposa ahí, lo veía con llagas, lo veía sufriendo y le decía: oye, Job, ya, para de sufrir. Yo creo que de ahí salió la iglesia esa, ¿no? Ya para de sufrir. Maldice a tu Dios y muere. ¿Sí o no? ¿Y Job renunció? No, en ningún momento. Él siguió adelante. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor lo iba a sacar, amén, de esa prueba, de esa tribulación. ¿Puede decir gloria a Dios? Amén. Entonces, siempre que Dios te mete a una prueba o a una tribulación, Dios jamás te va a esconder. Si te va a esconder es en el desierto nada más para hablar a tu corazón. Si te va a esconder simplemente es en la cueva para hablarte y decirte: oye, ¿qué? ¿Ya estás listo? Vámonos. Pero jamás para retroceder. Diga gloria a Dios. Amén. Número 2, el hecho de que Dios nos meta en una prueba y tribulación o tribulación, mis amados hermanos, es porque Dios quiere disciplinarme para que yo sea un cristiano que viva en santidad. Disciplinarme para que yo sea un cristiano en santidad. Si el proceso, si la prueba, si la tribulación no llega, yo no voy a aprender entonces lo que es el significado de orar, de guardarme, de ayunar, de leer la palabra. Yo no voy a tener tiempo. Como todo está bien, pues no oro. Como todo está bien, pues no ayuno. Como todo está bien, pues no leo la Biblia. Y maravillas, gloria a Dios, Señor, tú y yo somos cuates. No. Cuando el Señor está metiendo una prueba es porque hay cosas que están mal y Dios siempre quiere tener una disciplina con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y la disciplina es para forjar tu carácter. ¿Sí o no? Es para forjarte a ti. ¿Por qué? Para cuando llegue el día de la prueba, tú te mantengas firme. Que estés como la palmera. La palmera se dobla, llega hasta el suelo, pero pasa la tormenta y se levanta otra vez a su lugar. Dios quiere hacerte así, con raíces profundas. Diga gloria a Dios y dele un fuerte aplauso a Él. Otra de las cosas que Dios quiere hacer cuando Él permite que la prueba y la tribulación llegue a mi vida, mis amados hermanos, es porque Dios quiere manifestar el poder guardador de su gracia. Amén. Él quiere manifestar su poder. Él quiere decirnos: hijo, hija, no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, no es en tu inteligencia, no es en tu voluntad, no es en tus emociones, es con mi Santo Espíritu. Amén. Y Esmirna vivía esta parte tan increíble. Número 4, el hecho de que el Señor nos meta en una prueba
o en una tribulación, en algún proceso, tiene una razón. Dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Dar oportunidad al cristiano, amén, de caminar en los sufrimientos de Cristo. A Pablo ¿acaso no escucharon a Pablo decir, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿Por qué decía Pablo que tenía las marcas? A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo cueriaron, ¿sí? Lo latigaron, lo dieron como muerto, lo metieron en cárceles, lo pusieron en un cepo, estaba ahí. Y él siempre se quejaba, ay Dios, qué malo eres conmigo, mira la prueba, mira la situación. ¿Él estaba así? No, al contrario, dice que él alababa más fuerte al Señor. Amén. Mientras más fuerte era la prueba, él más alababa al Señor. Y todavía nos escribe ahí que cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por pruebas, nosotros tenemos que regocijarnos. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos. Que su gozo sea, ay, estoy casi por lograr y llegar a la meta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi amado hermano, y lo decía en la cárcel. Pregunta, ¿usted también piensa igual? ¿Para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Sus acciones dice eso? Amén. Vivamos en santidad. Gloria a Dios. Entonces, Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo, Pablo escribiendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mi amado hermano, ¿sufría Pablo por la iglesia? ¿Era azotado por la iglesia? ¿No recuerda que en el libro de los Hechos, cuando es llamado y que le dicen a este hombre profeta del Señor, y le dicen, ve a esta calle y ora por este siervo porque no tiene vista, y él vio en visión que tú venías y ponía las manos, y el Señor, oye, espérame, ¿qué no era este el asesino? ¿Qué no era este el que perseguía a la iglesia, a tu iglesia, Señor? Y dice, no, yo le voy a enseñar lo que ha de padecer por mí. ¿Sí o no? Viéndola bien, lo que Pablo le hizo a la iglesia siendo Saulo, el Señor se los cobró siendo Pablo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Amén. Número 5. ¿Cuál es el propósito por el que el Señor te mete a una prueba, a un proceso, a una tribulación? Hay un proceso, hay un significado, hay una razón por la cual a Dios le place meterte ahí. Y quiero que entiendas esto. Cuando Dios te mete ahí, no que tú te metas, cuando Dios te mete ahí, lo que Dios quiere es que derrotes a Satanás en su propio juego. Lo que Dios quiere es que derrotes a Satanás en su propio juego. Amén. Importante, ¿sí o no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a ver lo que Satanás está haciendo contigo? La estrategia que tiene para destruirte. ¿Cómo lo vas a descubrir? ¿Cómo vas a discernirlo? ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la prueba, a través del proceso. Porque son en esos momentos en donde tú tienes que tomar una decisión. O te metes al río o te metes al río. Y en el río Dios te va a decir, yo soy más grande, supero a tus problemas. Yo soy mucho más grande. Así es de que aférrate a mí, echa toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, entrégamelas a mí, porque yo puedo cargar eso y echarlo al fondo del mar sin que tú tengas ningún problema. Camina en victoria, porque los que caminan conmigo de mi mano son más que vencedores. Amén. ¿Le puede dar gracias al Señor? No se sabe con certeza cuál era la causa de la pobreza de los cristianos de Esmirna, pero sí parece que se relaciona con una identificación con la fe cristiana. El ambiente de antagonismo hacia la fe cristiana
que evidentemente existía en Esmirna, hacía difícil que un creyente pudiera ganarse la vida y de ahí que estuviera económicamente destituidos. Qué tremendo está esto. A pesar de la pobreza de los cristianos de Esmirna, el Señor les dice: pero tú eres rico. La riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. Y dice Santiago 2:5: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que le aman? Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Wow, gloria a Dios. Pero tú eres rico. Dile a tu hermano: pero tú eres rico. Dile: tú eres rico. Ya te vi con una mansión. Ya te vi con una mansión. Amén. Amén. Wow, gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Los seres humanos miden su riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que una persona posee. Si te ven llegar con un carro, don fulano de tal. Sí, si te ven con ropas bien elegantes, venga, siéntese acá. Y había en una ocasión un hombre que, pues, pobre, que trabajaba, no recuerdo en qué trabajaba, ya se me olvidó la asignación que tenía este hombre, pero llega en un día al culto, al servicio, y se sienta en las primeras filas, y de repente llega un ujier y le dice: "Tss, tss, venga, por favor, hermano, hermanito, venga. Esos lugares están ocupados, por favor, póngase allá atrás". Amén. Dice que él agarra su mochilita y se va hasta atrás y se va porque se va triste, porque él quería, pues, recibir palabra, mensaje del Señor. Y de repente llega un hombre ahí bien vestido y le dice: ¿qué tienes? Ay, es que la verdad no me quisieron tener allá adentro. Y la persona le dijo: a mí tampoco. Y era el Señor Jesús. Amén. La riqueza que el Señor está hablando de Esmirna era una espiritual. Tal vez haya momentos complicados en tu vida, pero cuando Jesús está en tu vida, tú lo tienes todo. Te puedo asegurar, amado hermano, que si tú caminas bien con Dios, Dios suple todas tus necesidades. Hay situaciones complicadas, difíciles, que no entiendes ni cómo se resolvieron, pero Dios las resuelve. Mi amado hermano, de repente mi esposa y yo vemos la mano de Dios. ¿Cómo? No sé, pero tenemos que pagar cierta cantidad, cierto día, y Dios de una u otra forma lo hace. Te puedo asegurar que si eso lo hace con nosotros, también lo hace contigo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra necesidad. Diga gloria a Dios. A Él sea toda la gloria. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. Y dice la Escritura: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Observe estas palabras tan terribles. La oposición de los judíos a la fe cristiana es de sobra conocida. El testimonio de los evangelios, el libro de Hechos y algunas de las epístolas paulinas demuestran el antagonismo de los líderes de la nación de Israel contra Cristo y sus seguidores. El vocablo blasfemia puede significar calumnia o vituperio. Te lo vuelvo a repetir. Blasfemia puede significar calumnia o vituperio. El mismo término se usa respecto a hablar mal contra Dios. Aquí parece referirse a las calumnias que se levantaban contra los cristianos. Amén. Las calumnias o falsas acusaciones provenían de gente de raza judía. ¿Gente qué? Gente con la promesa. Tremendo. Si lo trasladamos a la iglesia, de gente cristiana. Increíble. Primordialmente porque Cristo es la piedra de tropiezo para los israelitas. Ellos actuaban como delatadores delante de las autoridades romanas. La expresión "se dicen ser judíos" pudiera ser una referencia a judíos de raza antagónicos al evangelio, con más probabilidad personas con tendencias judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos. Entonces,
Las autoridades romanas extendían una tolerancia limitada a la sinagoga, pero consideraban la iglesia cristiana, como una religión ilícita. ¿Y qué es lo que pasa de repente en diferentes países? Ay, los hermanos separados. ¿No ha escuchado eso? Ay, los hermanos separados. Ay, no, es que ellos no van a ser salvos. ¿Por qué? Curiosamente, hay hombres que han enseñado que Jesús vino y estableció una religión. Cuando usted ve los evangelios, usted ve la contradicción de estos hombres, porque Jesús jamás constituyó una iglesia, una religión. Él hizo discípulos. Él tuvo 12 discípulos. Amén. Y luego los llamó apóstoles. Sí. Entonces, cuando vemos esto, sí. Cuando vemos esto, mis amados hermanos, cómo las mentiras caen a la luz del martillo de la palabra, vemos claramente que tratan de usar el nombre de Jesús solamente para su servicio. ¿Cuánta gente engañada hay? Pero ¿sabe qué? En este tiempo, la gente que vive engañada porque quiere. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque hay demasiada información, demasiada. Ya está la Biblia electrónica, ya está en diferentes versiones, ya está estudios, ya hermanos tienen la información muy cerca, pero la gente prefiere seguir adorando a los demonios, como dice Apocalipsis. La gente prefiere seguir adorando ídolos. ¿Por qué? Porque si siguen adorando eso, van a poder fornicar, van a poder adulterar, van a poder mentir, van a poder dañar a su prójimo, van a poder chantajear, van a poder, pues qué más, transar, porque el que no tranza no avanza. Amén. Van a poder hacer miles de cosas y tienen su religión. Es más, a mí me impactó mucho en una de las mañaneras que el presidente dijo que esos que se dicen que son muy importantes y que han llevado al país a una situación increíble, van a su religión cada 8 días y salen, pero odiando a su prójimo. Lo dijo en una mañanera. Amén, increíble. Trato de usar palabras ahí acordes. Entonces, mis amados hermanos, las autoridades romanas extendían una tolerancia limitada a la sinagoga. Amén. Había libertad para la religión que adoraba al emperador, pero no para la iglesia cristiana. Los que blasfemaban de los cristianos eran personas dominadas por el diablo, cuyo propósito era erradicar el testimonio cristiano de Esmirna. Entonces, mis amados hermanos, siempre cuando el enemigo use a una persona para difamarte, entiende que estás haciendo algo bien. Pero si el diablo no te está difamando, no está haciendo algo en contra tuya y tú estás muy tranquilo, entonces hay algo que estás haciendo mal. Amén. El diablo siempre va a pelear contra alguien que se está moviendo en fe, que se está moviendo en Dios y que está haciendo cosas en Dios. El diablo jamás se va a levantar en alguien que ya lo tiene ahí en sus manos. Diga gloria a Dios. Amén. No temas en nada de lo que vas a padecer. Observe cómo el Señor le está dando esto. ¿Por qué? El Señor habla. No temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no lo dijo? Pero ánimo, yo he vencido al mundo. A ver, el Señor Jesús lo está diciendo antes de partir. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Dice: si el mundo me odió a mí, ¿qué va a pasar con ustedes? Amén. ¿Sí o no? Entonces, pare de sufrir, deje de llorar. No sea Magdalena, ya Magdalena ya
Ya fue a la tumba, ya vio el cuerpo y todo, y ahora sonrió, se gozó por lo que vio, que Jesús resucitó al tercer día. Aleluya. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Los cristianos de Esmirna estaban a punto de padecer a causa de las instigaciones de Satanás. Satanás significa acusador, calumniador. El enemigo de Dios haría uso de sus instrumentos, hombres inicuos, para acusar a los cristianos delante de las autoridades romanas. Si esto lo hicieron con Jesús, que no lo hicieran con la iglesia de Esmirna. Los cristianos eran acusados por ser desleales al emperador porque adoraban al rey Jesús. También se les acusaba de ser ateos porque adoraban a un solo Dios. Amén. En contraste con los romanos, que eran politeístas, se les acusaba de inmoralidad porque celebraban agapes, o es decir, fiesta de la familia. Amén. Fiestas de amor cristiano, a las que no se les permitía la entrada a inconversos. Pues por obvio, ¿no? Querían cuidar a todos. Entonces, para que sean probados, esta palabra, para que seas probado, indica el propósito de ser echados en la cárcel. Dios siempre que permite una prueba, Él tiene un propósito para tu vida. Amén. Si la prueba no llega a tu vida, tú no puedes ser transicionado. Te lo vuelvo a repetir. Si la prueba no llega a tu vida, tú no puedes ser transicionado. Si Dios no te lleva al desierto, tú no puedes tener un cambio de mentalidad. Tú no puedes tener un sentido de identidad. Amén. Amén. Mi amado hermano, la prueba es necesaria porque a través de todo ello el Señor te pule y te hace un mejor cristiano. Y entonces, como saeta, Él sabe que estará listo para el día que Él quiera usarte y Él va a ser efectivo. No se va a equivocar. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Y tendréis tribulación por 10 días. El texto habla de una persecución que duraría 10 días. La duración no es lo importante, sino los acontecimientos que tendrían lugar dentro de ese espacio de tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Observe, mi amado hermano, el Señor insiste que la carrera no es del que está corriendo bien. Amén. Que la carrera no es del que está en este momento bien chido, bien acá. No, la victoria es para el que permanece hasta el final firme. ¿Hasta cuándo? Hermano, usted pregúntele a un atleta y dígale, oye, ¿alguna vez te has cansado? ¿Alguna vez te has desanimado? ¿Alguna vez has dejado una carrera a medias? Él te va a decir que sí. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque no es fácil mantener una disciplina. El Señor nos lleva a mantener una disciplina y a echar nuestras emociones a Él. A entregar todo nuestro viejo hombre a Él. Para que Él nos pueda dar la fortaleza para que esos días malos, cuando vengan, nosotros permanezcamos firmes. Amén. Si yo no tengo esa fortaleza, quiere decir que yo no voy a aprender fortaleza. ¿En dónde es donde yo aprendo fortaleza? ¿En dónde es donde yo saco carácter? ¿En dónde es donde yo saco verdaderamente a ese hombre o esa mujer que está dentro de mí? Estoy hablando en las mujeres ustedes, hombre y yo. Amén. Para que no se vaya a confundir. Porque luego, mira el pastor lo que está diciendo. ¿En dónde lo saco? En la prueba, en el proceso, en la tribulación. Ahí es donde se dan y se saca a la luz quién es quién. Ahí. Si permaneces firme y saliste, el Señor te pone una estrellita y dices, muy bien, hijo. Ok. Ay, Señor, ahora sí, ¿ya me puedes dar mi corona? No. ¿Por qué? ¿Todavía te falta otra? Y estás ahí y no puedes y estás ahí y a duras penas las pasas y todo raspado y ay, Señor, ahora sí ya me puede dar mi estrellita.
El Señor te dice, no, todavía aún te falta largo camino. Amén. Va a llegar el momento en donde tú tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de meter rutina. Escucha, rutina. Y esto es cuando empiezas a venir a la iglesia por costumbre y no a buscar algo nuevo de parte de Dios. Diga gloria a Dios. Cuando ya se te hace complicado y dices, ay, hoy hay servicio, es miércoles. Ay, no, voy a ir porque si no el pastor, si no me ve, va a decir que ya ando en el mundo. Amén. Ay, es domingo. Ay, no, yo quería irme a la playa ahora en domingo, pero el pastor no nos da permiso el domingo de irnos a la playa. Ay, no, no puede ser. ¿Cómo es posible? Ay. ¿Sí me explico? Amén. Cuando viene la rutina, entonces no le encuentras el sabor de la bendición que Dios tiene reservada para tu vida. Diga gloria a Dios. La promesa. Estoy cerrando con esto. La carta a la iglesia de Esmirna termina con una promesa. Diga gloria a Dios. En primer lugar, hay una llamada de exhortación, semejante a la que aparece en Apocalipsis 2:7. La aplicación es tanto individual como colectiva. Aquel individuo que tenga oído, oiga. Quien esté dispuesto a prestar atención al mensaje de manera personal, lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, no solo a la iglesia de Esmirna, sino a todas las asambleas cristianas en general. La promesa al vencedor es la siguiente: no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, hay una segunda muerte. ¿Lo sabías tú? ¿Lo sabías? La primera muerte es cuando entregamos el equipo aquí. Amén. Y mucha gente dice, no, pues es que ya mueres y dejaste de sufrir. Ya paraste de sufrir. Amén. Ya se acabó todo. Se acabó todo. Amén. Pero la Biblia me dice en Apocalipsis, aquí 2:11, me dice claramente que hay una segunda muerte. Ah, caray. Y esa segunda muerte es cuando tú entras o a vida eterna, perdón, a juicio más bien, porque ya hablando de muerte es juicio, amén, o bien la libraste, amén. El Señor le está prometiendo a Esmirna que no va a pasar por ahí, sino que va a entrar a recibir su galardón. Diga gloria a Dios. Hermanos, vale la pena. Vale la pena. Mire, no se tiene que desgarrar sus vestiduras. Usted tiene que esforzarse. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué, a partir de ahora, mira, mi siervo Moisés murió, ¿sí o no? Pero a partir de ahora, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Diga gloria a Dios, aunque sea. Ay, Josué, mira, solamente te voy a pedir un solo requisito te voy a dar. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dos palabras desafiantes. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde te vas a desanimar al ver a tus gigantes y no saber cómo enfrentarlos. Sé valiente. ¿Por qué? Porque a cada prueba que tú enfrentes, Dios tiene una victoria asegurada. No la estás viendo, pero Dios tiene asegurada esa victoria. Dios, no la estás viendo, pero Dios la tiene asegurada. No la estás viendo, pero Dios la tiene asegurada. Amén. Yo no sé a quién estoy dando esta palabra. Así que permanece firme, permanece fiel para que el Señor te entregue ese galardón. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. En el infierno. Ese es un lugar, mi amado hermano, entiende. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar preparado para Satanás. Ahí podemos ver que Satanás va a estar sufriendo. Pero muchos piensan que en este momento Satanás está en el infierno. Pero observe que el infierno es un lugar de tormento.
Satanás no puede estar ahí. Amén. Por eso los cristianos son afligidos, están en el abismo, todos esos espíritus, y salen de ahí, hermano. Pero cuando venga el tiempo, dice que va a ser lanzado al infierno. Y una vez que termina el milenio y todo, va a ser tomado el infierno con todo y lanzado al lago de fuego, un lugar de tormento más terrible. ¿Se fija? ¿Puede decir gloria a Dios? A ver, ¿en cuál quiere estar usted? En ninguno. Yo quiero estar con el Señor. Diga gloria a Dios y dele fuerte el aplauso. A pesar de que todos murieron en el martirio en la iglesia de Esmirna, el Señor les prometió que ellos no sufrirán daño en la muerte segunda, que es el mismo infierno. Por lo tanto, a ellos el Señor los estaba guardando, les estaba guardando sus moradas celestiales. Amén. Que tu caminar en Cristo sea especial. Que a través de cada prueba, cada tribulación, tú puedas ver que Dios está contigo. Entiende esto, amado hermano. Dios no va a venir a poder modificar cosas que tú estás decidiendo. Tus decisiones son importantes. Y tú decides hoy en vida por qué camino transitar. El Señor dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Ponte de pie. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Eres maravilloso. Presentamos, Señor, delante de ti tu amada iglesia. Gracias por hablarnos a través de esta iglesia, Señor, de Esmirna. Una iglesia sufriente, una iglesia, Señor, en donde ellos, a través de la persecución, demostraron ser quienes eran, Señor. Una iglesia que amaba, una iglesia que no jugaba con tu palabra, que no jugaba al cristiano, que si los apresaban ellos iban gozosos a morir por ti, que si ellos tenían que sufrir, Señor, hambre, ellos con gusto lo hacían. Si iban a sufrir azotes, con gusto lo hacían. Señor, la iglesia de hoy, la verdad, la tienes muy consentida. Le tienes tantos regalos. Ni siquiera hay persecución, ni siquiera hay pruebas complicadas. Casi la mayoría de las pruebas, Señor, son por nuestras decisiones, nuestros egos, nuestra vanidad, las cosas que queremos y anhelamos. Como tu palabra dice, piden, pero piden mal, porque no buscamos tu voluntad. Buscamos satisfacer solamente, Señor, vacíos que no hemos logrado llenar porque no queremos acudir a ti, la fuente de agua viva que sacia todo nuestro ser. Señor, te pedimos perdón porque constantemente te fallamos, renegamos de ti, renegamos de tu palabra, renegamos de tantas cosas. Y la gente que está queriendo escuchar de tu mensaje, queriendo escuchar que tú existes, queriendo tener una respuesta a sus problemas, no lo está recibiendo, porque estamos sufriendo en un vaso de agua, cuando tú nos has depositado en nuestro corazón tanto para poder bendecir a tanta gente que verdaderamente sí está sufriendo. Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a salir de nuestra nube, de esa nube de comodidad, de esa nube, Señor, en donde te desesperamos, en donde tú nos ves que corremos para un lado, para otro, pero a ti te ponemos mil excusas. Perdónanos,
Perdónanos, Señor, y ayúdanos.